Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Se armó ayer un lío monumental en Perú, más concretamente en el Congreso peruano. Os lo cuento así brevemente, supongo que ya lo habréis leído, lo habréis escuchado por la radio a lo largo del día de ayer y os lo resumo en nada, en menos de un minuto. El presidente de la República, que se llama Martín Vizcarra, anunció a media tarde por televisión que disolvía el Congreso. El Congreso peruano está dominado a día de hoy, o mejor dicho, estaba dominado a día de ayer por el partido Fuerza K, es decir, por los fujimoristas. Se llama Fuerza K porque la hija de Fujimori se llama Keiko. Keiko con K es un nombre japonés y de ahí lo de Fuerza K. Lo curioso es que después de que esto sucediese, el presidente de la República del Perú puede hacerlo constitucionalmente. Horas después, la Cámara fue la que destituyó al presidente y nombró presidenta a la juramento como tal, además, a la vicepresidenta, a la actual vicepresidenta del Perú. Bien, no lo hizo ninguna de las dos cosas, se hicieron por las bravas, eso hubiese constituido un golpe de Estado, sino invocando el artículo 134 de la Constitución. Ese es el que invocó Vizcarra, después de que el Congreso le negara un voto de confianza para reformar el procedimiento de designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Al parecer, los opositores llevaban ya bastante tiempo, unas semanas, maniobrando para hacerse con el control de este tribunal y ahí es donde ya saltaron las chispas. Vizcarra les había advertido hace unos días que como siguiesen así, pues no le iba a quedar otro remedio más que apelar a este artículo, al 134, y disolver la Cámara, así que ayer Vizcarra decidió cortar por lo sano, acabar de una vez por todas con este suplicio y que sean los peruanos los que decidan en unas elecciones, que naturalmente se han tenido que adelantar más de un año sobre la fecha prevista y serán el próximo 26 de enero. Vamos a tratar de desentrañar hoy las claves de este monumental embrollo político en el que se han metido una vez más los peruanos. Os decía ayer al terminar el programa que hablaría hoy de las elecciones austriacas, a no ser, eso sí, que se cruzase entre medias algo importante. No suele suceder, pero justo hoy se ha tenido que cruzar algo importante. Y lo que se ha cruzado, pues bueno, es lo que os acabo de contar. Ayer durante la madrugada española, justo cuando había terminado de grabar la contra, y os acababa de decir que iba a hablar de las elecciones austriacas, esta contra que hice sobre China, pues nada, las agencias empezaron a subir teletipos sobre lo que estaba pasando en Perú. Así que me puse a leerlos, me pareció que el tema era bastante importante, que se había armado muy gorda en Perú y ahí tuve ya que elegir, pues o cumplo mi promesa o no la cumplo y explico por qué no la he cumplido. Las razones creo que son obvias, si me das a elegir entre Perú y Austria, pues no lo dudo ni un segundo. Me quedo con Perú, pero siempre en todos los aspectos y por supuesto también en el aspecto político. Si este programa se hiciese en alemán y fuese para un público germanohablante, pues seguramente habría escogido Austria, pero como soy español y hago este programa para un público hispanohablante, pues evidentemente he tenido que escoger Perú y además con muchísimo gusto. A pesar de que, ojo, los temas peruanos no son precisamente fáciles, es un país al que hay que darle un seguimiento continuo y leer la prensa peruana, si no todos los días, si al menos echarle 3 o 4 vistazos todas las semanas para conocer el who is who, el quién es quién de aquel país, porque es un auténtico lío, en serio os lo digo. Vamos, Perú es lo más parecido a un volcán político, es en este aspecto es similar a Argentina, tiene muchos parecidos con aquel país, son dos, no hacen frontera, pero en muchos aspectos se parecen, en el político completamente, es un volcán político en plena actividad, no se apaga nunca, jamás. De vez en cuando, últimamente muy a menudo, lo que le sucede a este volcán, ojo, Perú es un país andino y por lo tanto tiene volcanes de verdad, volcanes geológicos, bien, pues en el Congreso, en la presidencia, etcétera, también los tiene de tipo político. Bueno, últimamente entra bastante a menudo en erupción y escupe lava violentamente. Bien, ayer fue uno de esos días, ha habido unos cuantos a lo largo de los 2 últimos años, de hecho, cada vez que ha habido una erupción gorda, le he traído el tema aquí a la Contracrónica, la última pues fue la del suicidio de Alan García, recordadlo, hace no tanto, hace solo unos meses, esto sucedió en el mes de abril, y bien, ahora lo que faltaba era que este asunto se terminase saliendo por un lado o por otro, porque la historia del enfrentamiento entre Vizcarra y el Congreso no
no es de hace una semana, ni de hace 2, ni de hace 2 meses. Es desde que el mismo Vizcarra llegó al poder. Llegó al poder era cosa de año y medio, en marzo del año 2018. Y bueno, en la introducción más o menos ya os he explicado de manera telegráfica qué es lo que ha pasado. Así que vamos a ir ahora un poco más a fondo de este asunto. El titular que ayer tapizaba toda la prensa, no solo la prensa peruana, que eso por descontado, sino también la prensa de los diferentes países de habla hispana. El asunto tuvo mucho relieve porque fue a toda la prensa internacional. El hecho es que lo que básicamente todos los titulares coincidían. Venían a decir que el presidente Martín Vizcarra había disuelto el Congreso y que eso había ocasionado una crisis política de grandes dimensiones. En la prensa peruana pues encontrábamos mucho más partidismo. Los que están a favor del presidente hablaban de que había hecho muy bien y que esa disolución la estaba pidiendo el país desde hace mucho tiempo, y los que están en contra del presidente estaban hablando de una manera pues muy grandilocuente, están metidos en esa batalla política de que el presidente había dado un golpe de Estado. Bien, dicho así, como veis, suena bastante grueso. El presidente ha dado un golpe de Estado. Ojo, no es la primera vez que sucede en Perú, ni siquiera, no estoy hablando de la historia del Perú de hace siglo y medio, sino de los últimos 25 o 30 años. Ya tuvieron una situación no igual, aviso, simplemente parecida, en el año 1992. Pero no adelantemos acontecimientos, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Vamos a ir a la cuestión puramente nuclear, es decir, qué es lo que hizo Vizcarra y por qué lo hizo. Como os decía, suena bastante grueso decir el presidente de Perú ha dado un autogolpe, pero claro, partiendo del hecho que Perú es una república presidencialista, como todas las del continente americano, o prácticamente, vamos, exceptuando países como Canadá o algunos de la Commonwealth, los que son repúblicas son presidencialistas, pues es algo así como si Donald Trump o López Obrador o Macri decidiese, o Piñera en Chile decidiese, porque sí, disolver la Cámara de Representantes y el Senado. Trump en concreto eso no lo puede hacer, no figura entre los poderes del presidente de Estados Unidos, pero en Perú, en cambio, el presidente sí puede hacer esto. Está facultado legalmente para hacer esto. Puede disolver la Cámara, que es lo que hizo ayer, con la Constitución en la mano. Lo puede hacer gracias a un artículo, el artículo 134, como se ha anticipado en la introducción, que de la Constitución del año 1993. Perú tiene su última Constitución, es del 93, la anterior era de 1979. Se cambió en tiempos de Fujimori precisamente después del último autogolpe presidencial. Dejémoslo de autogolpe entre comillas. Bien, he ido a buscar la Constitución peruana, me la he descargado en PDF, he estado buscando el artículo y lo tengo aquí delante de mis narices. Dice literalmente este artículo: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Y ya por último, bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Bien, el artículo, como veis, es bastante largo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, muy exacto. Estas constituciones ya de los años 90 son kilométricas. Bueno, el hecho es que parece ser que, estado de sitio no hay, eso está claro, al menos por ahora, quién sabe, dentro de un mes o de 2 meses, por hoy no hay estado de sitio. Y lo que yo veo, ojo, no soy constitucionalista peruano ni muchísimo menos, pero vamos, está redactado en un castellano bastante sencillo y al alcance yo creo que de casi cualquiera. Entonces, por lo que parece es que el presidente se ha ceñido al espíritu y a la letra de la ley. Es decir, esta facultad para disolver el Congreso lo ha hecho porque le ha negado su confianza a 2 consejos de ministros, correcto. El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso, cosa que también ha hecho Vizcarra. Dichas elecciones se realizan a los 4 meses de la fecha de disolución y las ha convocado para el 26 de enero, también dentro de estos 4 meses, ¿no? Bien, no puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato y no está todavía en el último año de su mandato, entrará el año próximo. Las elecciones estaban previstas para el año 2021, así que todavía falta un año. Bien, como digo, parece ser que lo ha hecho
bien, sin retorcer el texto constitucional. Su gobierno planteó una cuestión de confianza, que esto es lo que algunos os plantearéis. Ojo, la tercera en menos de un año, que esto, como digo, no es ni mucho menos de ahora ni de la semana pasada. La cuestión de confianza era para realizar cambios en el proceso de selección de candidatos al Tribunal Constitucional, como os he dicho antes. Un asunto interno peruano que traía por la calle de la amargura al propio presidente y a los diputados, porque estaban unos tirando de un lado y el otro tirando del otro. Os preguntaréis por qué lo hizo, por qué razón el presidente de Perú quería meterse en este asunto. Bien, la razón es porque consideraba, a juicio suyo, y además a un juicio creo que bien informado, a poco que uno investigue un poco, indague un poco en este tema, consideraba que el proceso de selección no era el adecuado. Algo así como venía a decir que le faltaba transparencia. Es decir, por resumirlo, que tanto los fujimoristas como los apristas pues se estaban tratando de repartir las magistraturas del Tribunal Constitucional. Si controlaban ya el poder legislativo, pues querían tener un control más o menos firme del poder judicial y aislar de esta manera al Ejecutivo, que es la presidencia. Bien, el Congreso fue a lo suyo, el presidente no le parecía bien, pero el Congreso fue a lo suyo, y este lunes se abrió la sesión y en la orden del día figuraba primero el nombramiento de magistrados del Constitucional y luego ya la moción propuesta por Vizcarra. Es decir, lo hicieron a propósito. Vamos primero a hacer esto, a despachar este asunto, nombramos a uno de los candidatos que tenemos aquí en cartera y luego posteriormente, ya si nos da tiempo y si nos da la gana, pues tratamos lo que nos ha pedido el presidente. Bien, lo que hicieron fue, automáticamente, esto se veía venir, Vizcarra también lo había visto venir y por eso les había advertido previamente la semana pasada, les vino a decir que como hiciesen eso les disolvía la Cámara en el acto, pero lo hicieron. Nombraron a un magistrado para cubrir la plaza de otro que finalizaba su periodo y ahí al presidente pues le pasó pues lo que era previsible, que se le agotó la paciencia y ya anunció la disolución del Congreso. Lo hizo más por televisión, en horario de máxima audiencia, por la tarde, delante de un atril, con 3 banderas peruanas detrás, es decir, con toda la solemnidad posible en estos casos. Acto seguido, creo que fue en Twitter, colgó una fotografía en la que se le veía, pues supongo que será la mesa del Consejo de Ministros del Palacio Presidencial, en la que estaba con los generales encargados de jefes de cada uno de los ejércitos, diciendo a los peruanos: he hecho esto, la Constitución me apoya y además las Fuerzas Armadas también están de mi lado. Al Congreso, como os decía antes, no le tocaba aún renovarse. Los periodos tanto presidenciales como legislativos en Perú son de 5 años. Las últimas elecciones fueron en el año 2016, en abril de 2016, y por lo tanto lo tenían ya programado, el 11 de abril del año 2021. Todavía falta para eso, más de un año. Y por lo tanto, lo que vino a hacer ayer, luego hace 2 días ya, Vizcarra, es anticipar las elecciones. Es decir, la disolución de la Cámara incorporaba necesariamente un adelanto electoral para el próximo mes de enero, como ya os he dicho, porque además, aunque no hubiese querido hacerlo, tenía que hacerlo ya que la Constitución se lo imponía así. Que el presidente de Perú haga esto no es normal. A ver, de hecho, cualquier cosa menos normal. Entonces, en este punto vendría una de las preguntas, bueno, yo creo que la pregunta del millón en este caso y la que todo el mundo se hacía ayer. ¿Por qué lo ha hecho? O mejor dicho, ¿cómo se ha llegado a este extremo? Porque una pregunta lleva inevitablemente a la otra. La primera es el por qué lo ha hecho. Más o menos uno puede respondérselo en cuestión de unos minutos, a poco que se entere qué es lo que se estaba despachando y los problemas que había, los enfrentamientos, etcétera. Y lo segundo es, y esta creo que sí que es la cuestión clave, ¿cómo se ha llegado a este extremo? ¿Cómo es posible que Perú, un país que había recuperado la vida democrática después de Fujimori y que por lo demás, al margen de las historias de los presidentes con las corruptelas múltiples, que por cierto en Perú terminan siempre en la cárcel, de hecho todos los expresidentes están hoy por hoy entre rejas o en arresto domiciliario, más o menos el sistema había funcionado dentro de unos límites. ¿Cómo es posible que después de un expediente, no diré inmaculado, pero un expediente tranquilo, pues esto haya terminado así? Bien, esto no es nuevo, para empezar.
los problemas entre el presidente y el Congreso no son ni muchísimo menos cosa de ahora. Digo el presidente, tanto el presidente actual, que es Martín Vizcarra, como el anterior, que era Kuczynski, pero Pablo Kuczynski, del que el año pasado y el anterior pues ya hice unos cuantos programas a raíz de su caída en desgracia, que le terminó costando, por cierto, la presidencia. Esto viene desde las últimas elecciones, estas elecciones de abril de 2016, que dejaron el Parlamento en manos de los fujimoristas y la presidencia en las de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí había, y ya se sabía desde el principio, que iba a haber un montón de problemas, porque presidente y Congreso estaban en manos de diferentes partidos y de diferentes sensibilidades políticas. Además, los fujimoristas ganaron con bastante autoridad. El Congreso de Perú tiene pocos escaños, tiene solo 130, pues lo ganaron con muchísima fuerza. Es decir, en aquel momento la distribución quedó muy del lado de los fujimoristas. En concreto sacaron 73 escaños. Tenían la mayoría absoluta. Luego es cierto que han ido perdiendo, pero no han tenido demasiados problemas en encontrar aliados, porque el Parlamento peruano, sin llegar a ser una sopa de letras, pues sí tiene varios partidos. Tiene el de Kuczynski, que se llama Peruanos por el Cambio, el Frente Amplio, que es la izquierda, luego la Alianza por el Progreso, Acción Popular, otra que se llama Alianza Popular. Bueno, que se puede hacer, como se diría ahora esto que está tan de moda en España, geometría variable parlamentaria, para que el grupo mayoritario, que es la fuerza K esta, consiguiese salirse con la suya. Claro, eso teniendo al presidente abiertamente enfrentado con los fujimoristas, pues iba a traer problemas. Pedro Pablo Kuczynski ya se enfrentó con ellos. Este no pertenecía a ningún partido. Se creó un partido llamado PPK, que encabezó una candidatura propia llamémosla de centro aproximadamente, que llevaba sus iniciales, Pedro Pablo Kuczynski, aunque, para que no sonase un poco tan de vergüenza ajena, pues lo llamaron Peruanos por el Cambio, forzando la ortografía, porque cambio en este caso era con K. Bien, eso generó inestabilidad desde el primer minuto de la legislatura y automáticamente se produjo un pulso continuo que se ha mantenido hasta hace 2 días, bueno, no ha terminado, de hecho, entre los dos poderes del Estado, que luego está el tercero, pero el legislativo y el ejecutivo, que aún no ha concluido porque, bueno, como ya os he dicho antes, el Congreso ha decidido destituir al presidente amparándose también en la Constitución. Y aquí es una cosa curiosa, de estas que uno no se termina de entender, al menos desde fuera. El Congreso ha nombrado presidenta interina a la vicepresidenta, que se llama Mercedes Araoz, la vicepresidenta de Vizcarra. Y la otra ha aceptado. Y se ha juramentado como tal. Por lo tanto, ahora mismo nos encontraríamos con que tiene el país 2 presidentes. Los 2 de hecho de facto y los 2 de iure. Ya veremos dónde se queda esto dentro de unos días, pero hoy por hoy lo que tenemos es esto. Bien, ¿ha sido destituido realmente el presidente? Es decir, podemos hablar de que, Vizcarra está en arresto domiciliario, metido en su casa, vigilado por 4 o 5 guardias. No, en absoluto. No, Martín Vizcarra sigue siendo el presidente de Perú y sigue ahí porque las Fuerzas Armadas, como os he dicho antes, le han dado su apoyo. Y creo que, como decía Mao Zedong, empalmando con el programa de ayer, el poder nace de la boca del fusil. En este caso nadie le va, en principio, además como él tiene intención de irse dentro de 4 meses, no creo que nadie le vaya a tratar de sacarle de ahí. En el caso de que tratasen de sacarle de ella, estaríamos hablando de una cosa bastante más grave y no de un espectáculo político, que es lo que tenemos en estos momentos. Como veis, lo que hay supera con creces el espectáculo básico. Esto es un completo circo con sus trapecistas que en cada nueva función tratan de superar el salto del anterior. Hasta que el salto ya es el más difícil todavía, pues hasta que al final esos trapecistas terminan estrellándose contra el suelo. Esto es lo que pasó el lunes. Saltaron sin red y ha pasado que se han descalabrado. En principio esto debería concluir aquí. En principio, ya digo, que podría enredarse todavía mucho más, pero claro, tratándose de Perú, cualquier cosa podría pasar. Os he dicho al principio que Perú políticamente es imprevisible como un volcán. Hay además, y esto os comentaba, un inquietante precedente.
que los que en Perú tienen muy presente eso desde luego, y que los rivales del presidente están aireando todo lo posible. Curiosamente, los rivales del presidente son los fujimoristas, que, o buena parte, no son los únicos que tiene Vizcarra enfrente, pero sí los principales. Bueno, el último como os decía antes, el último en disolver el Congreso del Perú fue Fujimori, en 1992. Lo hizo porque no controlaba el legislativo. Se había dado un problema de cohabitación similar al actual. Y eso le generó tal impotencia personal y política que decidió cortar por lo sano. De esto yo lo recuerdo. Era yo un adolescente cuando sucedió esto y además se habló muchísimo de aquello. Lo que hizo Fujimori en aquel momento fue cerrar el Congreso y establecer un gobierno de emergencia nacional. Básicamente era un gobierno dictatorial, no nos engañemos, se persiguió a los opositores, se neutralizó completamente el poder judicial. Bien, estamos ahora ante una situación similar a la de Fujimori en el 92. Pues yo no lo creo. No sé, igual me equivoco, pero por lo que conozco, lo que he podido leer y demás, es que no termino de ver lo que sea igual, por más que algunos insistan. A ver, Vizcarra, para empezar, Vizcarra no es Fujimori, para nada. No es un iluminado. Luego tiene un perfil muy diferente, perfil tanto político como personal. A ver, él ni siquiera ganó las elecciones. Él está ahí de puro rebote, después de que en marzo del año pasado dimitiese Kuczynski y a él le corrió el escalafón y se tuvo que quedar con la presidencia. De hecho, él ni siquiera estaba en Perú cuando sucedió aquello, estaba de embajador en Ottawa, en Canadá. Tuvo que volver a Lima y hacerse cargo y juramentarse como presidente. En aquel momento fue otro terremoto, otra erupción volcánica como esta, la de marzo de 2018. A Kuczynski tuvo que dimitir al final y actualmente se halla en arresto domiciliario tras verse involucrado en el caso tan famoso, el caso Lavallato. Bien, en principio Vizcarra no se presentará como candidato a las elecciones. Esto ya lo anunció hace unos meses, que no tenía plan alguno de presentarse, así que no lo ha hecho por interés personal, en amarrarse al poder, cosa que Fujimori sí lo hizo en el año 1992. Pero esto, claro, deja obviamente un panorama político endiablado para el próximo mes de enero. Ayer, tan pronto como se anunció la disolución, muchos peruanos se echaron a la calle a celebrarlo. Estas imágenes supongo que las habréis visto por televisión, lo que anticipa que la batalla va a ser durísima a lo largo de los próximos meses. Y claro, hay muchas bajas ya en esto, con Pedro Pablo Kuczynski quemado, Vizcarra retirado, Alan García en el otro barrio, porque se suicidó en abril. Lo que fue el PPK, que tendrá que llamarse de otra manera, pues necesitará otro candidato, si es que sigue existiendo esa fórmula, claro, que aún ni muchísimo menos está a la vista. En fin, ya veremos por dónde discurren los acontecimientos, pero algo me dice que nos quedan aún algunas sesiones de circo y un par de erupciones más. Compruebo por las llamadas que he recibido que este programa, que La Contracrónica, tiene más seguidores en Perú de los que yo pensaba, y eso es necesariamente un honor. Perú es la patria del gran Jaime Bailey, por lo que concitar la atención de sus paisanos es para mí todo un privilegio. Bien, vamos con ellos. Son 3 en total. Son 3 por lo menos hasta el punto que he dejado de leer el WhatsApp, porque hoy la verdad es que me han literalmente frito. Hay muchísimos. He tenido que seleccionar porque no me quedaba otra. Bien, estos 3 se llaman Giancarlo, Cristian y Óscar. Los paso como siempre hago, todos juntos, y luego ya pongo la guinda. Quería contarte a ti y a toda la audiencia sobre la situación que estamos atravesando en mi país respecto a este supuesto golpe de Estado que ha dado el presidente Vizcarra, a esta disolución del Congreso que ha dividido en cierta forma el país. Tenemos por un lado aquellos que consideran esto un golpe de Estado y una traición a la soberanía nacional, a la democracia, y aquellos que están a favor y que apoyan y que ponen en un baluarte a Vizcarra. Pero desde mi punto de vista y viendo la situación, esto al final solo es un circo. ¿Por qué? Porque en enero se van a volver a elegir a los congresistas y el pueblo siempre tomó malas decisiones. Este adelanto solo es una salida
para que se destapen más escándalos, porque sabemos que aquí en Perú los congresistas tienen escándalos con Odebrecht, escándalos de corrupción, tienen juicios pendientes. Y no solo el Congreso, sino toda la casta política peruana. Y, y es más, el pueblo siempre los ha elegido a ellos, o sea, nunca ha habido una diferencia. Siempre el peruano ha votado a ciegas al Congreso. Lo único que han hecho era quién era el representante de la presidencia y bueno, a ellos arrastraba también la elección del Congreso. Y a lo que quería decir, ¿no? Dentro de también esta inseguridad que siento, este temor tal vez por el futuro incierto que viene en mi país. Y como te digo, solo decir de que en enero vamos a elegir a los mismos. Y yo estoy seguro, porque la gente aquí en Perú nunca ha sabido elegir a nuestros representantes en el legislativo. Y todo esto al final se convierte en un circo, una guerra entre dos mafias. Sale una mafia y va a entrar otra. Y eso es algo que es muy seguro. Y yo sé que tal vez hay mucha gente que no va a compartir mi idea, pero esa es la verdad. Aquí en el Perú nunca nos vamos a liberar de la corrupción a menos de que de verdad se reduzca el poder del Estado. Bueno, haya un verdadero cambio, ¿no? Pero, y hablando de eso, o sea, después la representación política está fatal porque tenemos en cabeza a dos candidatos, que es Julio Guzmán y Verónica Mendoza, de los cuales podría extenderme hablando, pero creo que muchos ya saben de qué pie cojean esos personajes. Y bueno, solo esta era una apreciación, no quiero tampoco que lo tomen como un comentario, bueno, profesional, porque en realidad no lo es, solo es una apreciación mía, es muy personal. Y en fin, bueno, nuevamente felicitarte y espero que de verdad hables de esto, porque es algo muy preocupante. Y bueno, me despido. Te escribía, bueno, te hablaba específicamente porque ocurrió una crisis política acá en Perú. Ayer el presidente ha disuelto el Parlamento y el Parlamento no ha acatado la disolución porque, bueno, yo como estudiante, bueno, ya este bachiller de Derecho considero también que está constitucionalmente mal. Y han nombrado a otra presidenta y ahora tenemos algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela, que es un presidente en el Ejecutivo y un presidente declarado por el Legislativo. Las Fuerzas Armadas le han dado apoyo al presidente que yo considero ahora un tirano, el que disolvió inconstitucionalmente el Congreso, y todo esto también viene siendo culpa de un sistema presidencialista mixto que tenemos afrancesado, pero nunca pero también con algunos matices, no sabría cómo explicarlo. Bueno, el punto es que quería saber tu opinión sobre esto, si es que podías hacer un video explicando un poco esta crisis a las personas de toda Hispanoamérica y Europa, porque de verdad que es una gran porquería y para mí ya esos casi 20 años de democracia ininterrumpida se han acabado ayer. Bueno, saludos, sigue con tu programa, que es de puta madre, pero disculpa la palabra. Es muy bueno y lo disfruto mucho. Gracias. Quería comentarte que desde el día de ayer, bueno, que desde el día 30 de ayer ha habido problemas aquí en Perú. Para empezar, por nuestra constitución, cuando el Congreso le niega una segunda moción de confianza al Poder Ejecutivo, este puede cerrar el Congreso. Bueno, lo que ha pasado es que el Poder Ejecutivo ha decidido cerrar el Congreso y a raíz de eso, se ha- el día de hoy ya los congresistas ya no lo son. Y también el día de ayer los congresistas presentaron una vacancia contra el presidente y a la vez nombraron a la vicepresidenta como nuevo presidente. No sé qué piensas de eso.
Bueno, ya he dicho que no parece un golpe de Estado. La razón por la que ha disuelto el Congreso yo creo que se ajusta a la Constitución y me he tomado el trabajo de leer incluso el artículo constitucional. Pero sí, efectivamente, Giancarlo, esto es un circo completo, de hecho he titulado el programa por ahí, cuyo único objetivo pues, es tapar las miserias propias de los políticos. Lo peor de todo es que, como bien dices, entrarán los mismos o prácticamente los mismos. Lo que no estoy tan de acuerdo contigo es con ese pesimismo que arrastras. A ver, Perú es un país que ha hecho unos avances espectaculares en todos los ámbitos a lo largo de los últimos 20 años. En el económico, bueno, eso está a la vista, no hay más que ver Lima. Hoy es una metrópoli que juega en la primera división de las grandes ciudades de América, pero también ha hecho grandes avances políticos. De hecho, mira, el tema de la corrupción, que me consta que es una de las mayores preocupaciones de los peruanos, a ver, el caso de Brecht ha hecho caer a presidentes básicamente peruanos. Si miramos en otras partes de América no vemos un impacto tan grande como en Perú. Ha, de hecho, destrozado la política peruana. Hace no muchos, no sé si fue un año, una cosa así, hice un programa al que titulé, y lo recuerdo perfectamente, Odebrecht desemboca en Lima. Y es que ha terminado desembocando en Lima a pesar de que la empresa es brasileña. A ver, esto significa o viene a significar que por un lado la justicia está haciendo su trabajo y que por otro hay un cierto sentimiento de tolerancia cero con temas de corrupción entre buena parte de la sociedad peruana. A ver, los próximos que vengan, muchos tratarán de corromperse, evidentemente, pero lo tendrán algo más difícil para robar. No sé si me entiendes, se sentirán más vigilados. Al final, cuando en un país se habla de corrupción, eso es bueno. En las dictaduras no se habla de corrupción. Mira qué poco se habla de corrupción en China. Mira qué poco se habla de corrupción, qué sé yo, en Cuba o en Venezuela. Simplemente es un tema del que no se puede hablar dentro del país, estamos hablando. En Perú, en cambio, abres la prensa y aquello es un festival. Y eso es, ya digo, necesariamente bueno. Respecto a lo que comenta Cristian, pues yo la verdad es que no creo que la situación sea como la de Venezuela, pero vamos, ni lejanamente. A ver, Vizcarra no es Maduro. Y los peruanos son infinitamente más libres que los venezolanos en todos los aspectos. Vamos, que cualquier venezolano que te esté escuchando montará en cólera en el acto. En Perú no solo habrá elecciones, dentro de 4 meses, en enero, conforme a la Constitución, sino que puede uno expresarse libremente y criticar al gobierno todo lo que le plazca. Eso no lo puedes hacer en Venezuela. En Venezuela directamente Maduro lo que hizo fue inventarse un régimen nuevo, cepillarse por las buenas la Constitución y empezar de cero. Por no hablar de la persecución sistemática a los opositores, en fin, todo tipo de crímenes que ha cometido ese gobierno y que sigue cometiendo. No es el caso ni mucho menos de Vizcarra, sinceramente, no es que tenga nada ni a favor ni en contra suyo, de lo que puedo deducir de los hechos. Bien, vamos ahora con Javier, cambiamos de tema también, que desde Taiwán nos comenta, pues allí casi a pie de obra, el 70º aniversario de la República Popular China. El espectáculo totalitario que tuvo lugar ayer en Tiananmen fue posible gracias a una dosis de represión sin precedentes. Durante el mes de septiembre se prohibió vender cuchillos, incluso se impidió que los pájaros volasen sobre Tiananmen. Ha sido una celebración a punta de pistola, es decir, o lo celebras con nosotros o tienes problemas. El Partido Comunista Chino es como el Titanic. Se dirige hacia un iceberg y es muy posible que se hunda. Y ayer, o mejor dicho, estos últimos días se vieron 2 puntas bastante peligrosas. La primera es muy obvia, es en Hong Kong. No solamente no se celebró el Día de la Fiesta Nacional, sino que lo que hubo fue el denominado Día de la Desgracia Nacional. Y se produjeron grandes enfrentamientos entre policía y manifestantes. No solo esto, por desgracia tuvo lugar un incidente lamentable consistente en que un policía disparó a bocajarro a un menor de edad. Este menor de edad está en estado crítico en estos momentos, espero que no le pase nada. Pero hay otra punta de la que no se ha hablado tanto en la prensa, al menos en la prensa española, y es que Hu Jintao y Jiang Zemin, los presidentes anteriores a Xi Jinping, le dieron un plantón al Partido Comunista Chino en la cena de la víspera del Día Nacional.
Esto no es que no les apeteciese salir de casa, no. Esto tiene un significado muy claro, que hay parte del Partido Comunista Chino que está muy, muy enfadada con Xi Jinping y que en un momento tan importante como es la fiesta nacional muestran su descontento. Luego, me parece que el desfile de ayer es puro maquillaje y se está maquillando algo muy grave. Pues muchas gracias, Javier. Muy útil e interesante lo que nos cuentas. A ver, lo de los pájaros, esto que nos has dicho de Tiananmen, me ha llegado al alma, ¿eh? Y me ha recordado, de hecho, la guerra contra los gorriones que declaró Mao Zedong en los años 50. Decía que se comían las cosechas, que eran unos parásitos y que había que acabar con ellos. Y se declaró, esto es real, ¿eh? Se declaró la guerra contra los gorriones en la China de Mao Zedong en los años 50 y 60. Bueno, que los exterminaron, que en China no hay gorriones hoy en día. Si miráis un mapa de la distribución del gorrión por el mundo, veréis que están en prácticamente todo el planeta, menos en la República Popular China, porque no dejaron ni uno con vida. Luego, respecto a lo de Hong Kong, que me comentas, pues lo estuve leyendo ayer por encima, y bueno, al final veo que voy a tener que preparar otro programa sobre este tema, y no sé si ya es el tercero o el cuarto que hago sobre estas protestas que empezaron allá por el mes de marzo y que no tienen viso de concluir a corto plazo. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla también del aniversario de la República Popular China. Para quienes despreciamos el estatalismo, no por sus intenciones, siempre discutibles, sino por su imposición coactiva de credo y robo, nada celebramos en esta efeméride. El Partido Comunista Chino no utiliza el sistema capitalista y de libre comercio por convicción, sino por aceptación de la realidad de su capacidad productiva que necesitan críticamente. Y esa falta de convicción se nota en su permanente ventajismo de uso. El Partido Comunista Chino no utiliza el sistema democrático porque ni cree en él ni lo precisa para nada, ya que el control de masas mediante la pararrealidad oficial es eficaz. Y la prosperidad que les proporciona el uso del sistema capitalista genera hordas de conformistas, no de rebeldes. El castillo de naipes chino es abrumadoramente extenso y alto, y sin embargo la base de trampas al sistema capitalista y de coacción a su población, que todos conocemos y tantísimos callan, le da a la potencia emergente un hedor nauseabundo y unos cimientos blandos. Los festejos serán apabullantes, lo que no serán es espontáneos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ya sabéis, mañana habrá contra, porque mañana es jueves. No, hoy estamos a miércoles. Mañana habrá contra, claro. La contrahistoria es el viernes. Mañana será, de hecho, la última de la semana. De cualquier manera, yo os espero aquí, como todos los días. Hasta mañana, amigos.